importaciones en Colombia, particularmente el tema de leche en polvo, ¿sí? Hablemos primero de cuánto significan las importaciones en Colombia. Colombia es un país que en los últimos 5 años, en promedio, que quede claro, es en promedio, produce más o menos 7.300 millones de litros al año. Las importaciones de leche hoy en día equivalen al 7% de esa producción. Te puede parecer mucho, te puede parecer poco, pero no estamos hablando del 50% ni nada. Es un tema que está ahí, ¿Y es más hasta o menos el cuánto, y 7%. hasta ¿Señor? cuánto, y hasta cuánto podría llegar con estas condiciones? No hay ninguna restricción. Uno pudiera decir, no importo nada o importo todo. Pero un tema bien importante, Alejandro, nuestra balanza comercial láctea, es decir, la cantidad de producto lácteo que se importa y la cantidad que se exporta es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que Colombia importa más producto lácteo del que manda para afuera. Y Pero por lo también en Colombia se consume menos producto del que realmente, más producto del que realmente produce. Claro, Entonces, Colombia, exactamente. Colombia, la producción anual de Colombia cubre solamente el 89% del consumo interno de Colombia. Y eso, lejos de verlo como un problema, lo que estamos diciendo, hey, ahí hay una oportunidad, ¿sí? Y acordémonos que el consumo de lácteos, si hablemos de leche en polvo, no es solamente de lo que nos consumimos tú y yo como consumidores en la casa, es que hay una industria muy importante que es la industria de alimentos, que es un gran consumidor de leche en polvo. La industria de las galletas, de los ponqués, de los confites, chocolateros, ellos son grandes usuarios de leche en polvo. Y ahí es cuando comienza nuestro problema, que es a la larga una oportunidad. Y es que la leche en polvo colombiana no es competitiva con la leche en polvo importada. Y no hablemos solamente de Estados Unidos, porque hay orígenes de Chile, de Bolivia, Uruguay, Argentina, es decir, de leche en polvo se importa de varios lados. Ahí es cuando comienza a ver el problema, porque la leche en polvo importada es más barata que la leche en polvo colombiana y lo ha sido así desde hace varios años. Entonces, hablemos de ¿cuánto algunos. más barato? ¿Cuánto más barato, más o menos? Un Mira, ha promedio por habido litro, por momentos, kilo, no sé. te voy a decir, es decir, ha habido momentos en que la leche en polvo colombiana ha sido 3 veces más cara que la leche en polvo importada, ¿sí? Entonces ahí comienzas tú a ver eso. Mira, te voy a decir, bueno, ya dijimos que la balanza comercial es negativa. Una tonelada de leche en polvo entera equivale a 8.775 litros. Una leche en polvo descremada, una tonelada de leche en polvo descremada equivale a 12.250 litros, ¿cierto? Ya digamos, ya en líquida. Te voy a dar algunos datos. A ver, de precios, dijimos, Laura, ¿cierto? Aquí, Entera es tremendo. mira. Esto es el volumen, ¿cierto? De leche en polvo. Sí, no, sí, no. Pero en este momento, cuando se ha visto esta diferencia tan grande en el valor de la leche, que hasta puede costar una tercera parte, se han aumentado las importaciones. No, no se han aumentado las importaciones. Hablemos de lo que pasó particularmente este año. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que el gran problema del sector lácteo en Colombia es que el consumo está deprimido? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el consumidor colombiano tiene fenómeno de inflación, ya no tiene tanta plata en su bolsillo, ¿cierto? Entonces, podemos ver, y ya te voy a mostrar esta, ¿sí? Cómo cayó en toneladas, te voy a hablar, ¿cierto? La importación de productos lácteos. Mira, Eso me hablemos de interesa. Bolivia, que de Bolivia ha venido en los últimos años una gran cantidad de leche en polvo, porque esto es Bolivia, ¿cierto? Mira, en el 2000, no, pero aquí aumentó. Tú me pasas ese para compartírselo a la gente. El total, ¿dónde está el total? El total, ¿dónde está? Mira, el total de, estos son toneladas, ¿no? Estos son toneladas. Mira, total de leche en polvo de Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿cierto? Hemos venido teniendo un acumulado desde el 2019 al 2023 de 138.000 más o menos toneladas, ¿sí? De leche en polvo entera, 28.694 toneladas. Es decir, lo que más importa es la leche en polvo descremada. La caída está, mira, importaciones de leche en polvo de todos los orígenes, déjame leerte. Entre enero y mayo, este es el dato para ti, del 2023 se importaron 28.014 toneladas de leche en polvo de todos los orígenes, o sea, estamos hablando de todos los países, ¿sí?
Y en el mismo periodo, hablemos de enero a mayo del 2024, bajó a 18.849 toneladas. Disminuyó un 33% la importación de leche en polvo. Bueno, esto es el mensaje que nosotros tenemos que dárselo a la gente de una manera sin sesgos. Es la realidad, porque sí, pueden estar importando leche, pero actualmente también dejaron de importar leche, también han dejado de recibir, pero todo esto se basa en un bajo consumo interno. Y ese es el mensaje que tenemos que darle a la gente. Ese es el mensaje, Alejandro. Entonces, ven, te voy a decir, el Ministerio de Comercio Exterior abrió una investigación hace tal vez un mes y medio, porque dicen ellos que en Estados Unidos hay unos subsidios indebidos a la leche. Hablemoslo en un lenguaje muy sencillo. Si nosotros tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, donde hay unos aranceles a la leche en polvo, y esos aranceles han ido bajando por los años. ¿Qué es lo que buscan los tratados de libre comercio? Es fortalecer el comercio entre dos países, entre dos naciones, ¿cierto? Entonces, los tratados de libre comercio normalmente establecen esas protecciones que se van bajando, tendiendo a qué? A que en un punto el comercio sea libre, sin aranceles. Esa es la fórmula, digamos, muy simple de explicarla, pero que es la realidad, ¿sí? Nosotros, y la idea de esto obviamente es que el país, ¿sí?, que de pronto no tenga las mejores condiciones, se prepare, y esto es positivo, se vuelva competitivo. Nosotros por múltiples razones, digamos que no reaccionamos a la misma velocidad que los aranceles fueron cayendo. Entonces, de nuevo, el mensaje aquí, Alejo, para todos los que te oyen es: dejemos de pelear, ¿sí? Que si el arancel, que es que usted me está importando, no es verdad que la leche en polvo esté sustituyendo la producción nacional. Comencemos por ahí. No es verdad, ¿sí? Y ya lo hemos visto, en que igual cayeron las importaciones, en que Colombia no es autosuficiente en su consumo. ¿Por qué no nos concentramos en el espacio donde tenemos para crecer? Dejemos de pelearnos a codazos por un mercadito así de chiquitico y pensemos en ampliarlo, en que seamos grandes. ¿Esto cómo lo logramos? ¿Sí? Seamos competitivos, mejoremos nuestras prácticas de producción ganadera. Tenemos temas también, digamos, de calidad de la leche en algunos casos, ¿sí? ¿Qué le pasa, por ejemplo, a una industria, te digo, una industria muy conocida, como puede ser Nutresa, puede ser Colombina, todas estas industrias grandes colombianas de las que nos sentimos tan orgullosos? Ellos exportan, ¿sí? Pues resulta que los países que compran esos productos exigen unas calidades en las materias primas del alimento que importan. Por ejemplo, en materia de antibióticos. Pues resulta que si la leche en polvo colombiana no cumple con esos estándares mínimos, ¿tú sabes qué le toca hacer a la industria de alimentos a veces, que exporta a Europa? Tienen que importar la leche de Europa, que sí cumple con esos estándares, procesarla para poder mandar el producto, a volverla a mandar. Dime que hay lo mismo pasa en este caso, por ejemplo, con la industria de los cueros. Ajá. ¿Qué pasa? Que sale más barato comprar el cuero de Argentina o de Uruguay porque no trae marcas y conservan una calidad por raza para la gente que hace la manufactura, que comprar el cuero nacional porque tiene nuche, porque tiene muchas marcas. Exactamente. ¿Y tú no crees que si uno fuera una industria, cualquiera, ponela grande, pequeña, emprendedor, pues a mí me sale mucho mejor comprar mi leche en polvo acá, nada más porque me ahorro los tiempos de desplazamiento de importación? Pero si resulta que es más cara y además muchas veces no me cumple calidad, ¿qué tienes que hacer? O sea, todos ponemos el negocio para ser rentables y para ganar, ¿sí? Entonces, el mensaje es: mira, la investigación del ministerio, nosotros creemos y confiamos en que el ministerio la haga de acuerdo con las normas, y eso arrojará sus resultados. Pero cerrándonos la puerta al mundo no es como nos vamos a volver competitivos, ¿sí? Entonces, ¿por qué más bien no trabajamos, por ejemplo, con acuerdos como el que firmó Azoleche, para aprender, para transferencia de tecnología, para que nuestra leche en polvo compita y sea buena, y no solamente podamos venderle a nuestra industria nacional de alimentos, ¿sí? La farmacéutica, tú sabes que usa mucha leche en polvo. ¿Sabes cuál? La cosmética también usa leche en polvo como materia prima, ¿sí? Entonces, ¿por qué no nos volvemos competitivos? Trabajemos en eso para agarrarnos ese espacio, y también para que el consumidor al final se beneficie. Si tenemos un mercado grande, desarrollado, donde haya varias opciones para el consumidor, todos vamos a crecer. Por eso es que queremos, y gracias por el espacio, explicar esto.
No es Ah, cuestión de cerrar las importaciones, ¿sí? Es cuestión de volvernos competitivos para autoabastecernos y poder comenzar a exportar nuestro producto que es tan bueno. Te voy a dar un ejemplo. Hay unas marcas muy famosas de arequipe. ¿Sabes qué les tocó hacer para mantener su mercado en Europa que consume arequipe? Pues montar una planta allá y comprar la leche allá, porque es que la leche colombiana ni por precio ni por calidad les servía. Entonces, no nos sintamos ofendidos por no, eso. y Aprovechemos la yo también he visto porque a raíz de la crisis en lo que hemos hablado, algunas empresas me dicen, parce, yo sigo comprándole a buen precio al productor. ¿Por qué? Porque la transforman en sus quesos siete cueros, en sus quesillos y tienen ese valor agregado que obviamente nosotros o los productores es difícil pues porque se centran en producir leche y no transformarlo. Pero también yo creo que nosotros los consumidores hemos visto que al productor le han dado muy duro y realmente el precio al consumidor no se ve casi identificado. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de este? Qué buena pregunta, Alejandro. Es muy importante que todos entendamos una cosa. En Colombia, de esos 7.300 litros que yo te digo que se producen en promedio al año, la mitad se va por canales informales. Primer dato muy importante, es una informalidad altísima. Segundo, los que estamos del lado de la formalidad tenemos un precio de leche regulado en Colombia. Es el único producto, ni siquiera la carne, nada más, de los productos agropecuarios que tiene precio mínimo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El ministerio Pero todo... ¿por qué no se cumple? Y eso es lo que a mí me gustaría saber. Porque, porque a veces he pedido esta información y ya hoy que tengo la oportunidad pues de hablar con ustedes directamente, me parece importante saber ese precio regulado mínimo, dónde aplica o ante quién se puede quejar, porque muchos productores realmente en este momento les pagan a los que les da la gana y el que no la tendrá que votar. Es que ese es el problema, que cuando el comprador, ¿cierto?, es una empresa que no está cumpliendo con el precio mínimo regulado, eso inmediatamente te coloca a ti en el sector de la informalidad. Y esos casos se deberían denunciar ante el Ministerio de Agricultura diciendo, me están comprando la leche a 900 pesos, por ejemplo. Eso no es lo de hoy. ¿Cuál es el precio mínimo hoy? Hoy, junio. El último precio que tenemos es a junio, porque esto, además, ven, te digo una cosa, el ministerio cada 2 meses más o menos saca los datos oficiales del mercado formal de la leche. Nosotros que representamos a la industria formal no podemos pagar menos del precio mínimo regulado porque es ilegal. Ya te Pero voy a dar... me gusta este tema porque estoy seguro que el 80% de la gente no lo sabe. Claro, es que eso es importante, porque además ahí hay una oportunidad de formalizarse, porque la formalización tiene que traer cosas buenas, pero hablemos del precio, Alejo. Mira, el precio mínimo sin bonificaciones voluntarias en junio del 24 está en un promedio de 1.757 pesos por litro. Es decir, si yo, y ya hablamos de cómo funciona esto, porque no es eso el mínimo que recibe el ganadero que le vende al formal. El precio mínimo es el que establece el gobierno, que, como te digo, para junio está más o menos en 1.757. ¿Por qué? Porque este precio mínimo se establece con una cantidad de variables. Es una ¿Y fórmula. el de agosto no lo tienes? No, porque el ministerio es quien publica eso oficialmente y lo está publicando cada 2 meses. Entonces, el dato más fresco que tenemos es el de junio. Pero hoy en día debe estar alrededor de eso. Tal vez ha bajado un poquitico, pero más o menos alrededor de eso. Mira, en enero del 2024 arrancó en 1.821 pesos. El mínimo regulado hoy está en 1.757. Uno dice, claro, ha caído. ¿Y ha caído por qué? Porque eso se calcula con base en una fórmula establecida por la ley. Aquí nosotros, aunque quisiéramos, no podemos meterle mano. Y esa fórmula depende de precios, por ejemplo, de precios internacionales, ¿cómo se llama? De los nutrientes, de los concentrados, del maíz, de la soya. Se calcula el precio del dólar, cómo está el mercado internacional. En fin, es una fórmula complicada, pero más o menos es de ese rango. La inflación también tiene que ver ahí. Entonces, está hoy 1.757. Pero legal. estoy regulado. seguro que hay muchos ganaderos vendiendo por debajo de ese precio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando viene alguien, no lo llamemos industria o sin industria, y le dice, ¿sabe qué? Yo le pago a usted la leche a 1.000 pesos o a 1.800, ya se está haciendo en lo que se considera el mercado informal. Porque es que la ley aquí es para todo. La ley lo que te dice es,
el que compre leche cruda, ¿cierto? La tiene que pagar al precio mínimo. Pero no solamente el precio mínimo, Alejo, aquí hay un fenómeno también, y qué chévere la oportunidad para contarle a tu audiencia, pues, cómo es esto. Esos 1.757 pesos de junio es el precio mínimo. La industria siempre ha pagado una cosa que se llama el precio con bonificación. Es decir, la industria formal, insisto, formal, toma el precio mínimo y le hace un cálculo para pagar un poco más. En junio, ¿cuánto está el promedio del precio con bonificación? O sea, el que realmente recibe el ganadero está en 1.950. Eso es un 11% más. Es cierto que eso es un margen que ha bajado, digamos, el precio que voluntariamente extra paga la industria, porque hay más oferta, tal. Pero hay momentos como en el año 2021, ¿sí? Que eso estaba 90% por encima de lo que pagaba el precio mínimo. ¿Qué es lo que pasa? Entendamos que es que nuestro mercado, tú eres ganadero, ¿sí? Nuestro mercado y nuestro sector lácteo en Colombia es muy estacional. Depende mucho de la lluvia. Si hay lluvia, hay más pasto, la vaca come más, produce más leche. Es una fórmula sencilla, tiene más Pero variedad. no siempre, porque cuando hay Cuando es mucha demasiado, lluvia, claro, ya cuando baja es la demasiado producción. se va para el otro lado. Pero es más o menos así, y ahí es cuando vienen las famosas enlechadas. Entonces, este es un mercado que es cíclico, que tiene unos picos de producción, las enlechadas, y a veces estamos sin leche y sube. El precio con bonificación, es decir, el extra que paga la industria formal, responde mucho a esas fluctuaciones, ¿sí? Hoy, como hay exceso, lo dicho es que hoy se nos formó la tormenta perfecta. Hay exceso de oferta de leche cruda y tienes un consumo que no está reaccionando. Entonces, ¿qué le pasó a la industria? Estábamos llenos de inventario, ¿sí? No estamos siendo capaces de vender lo mismo que vendíamos antes porque el consumidor no nos lo compra. Entonces, claro, comienzas a bajar esa diferencia. Pero mensaje súper importante para los ganaderos que nos puedan escuchar. Realmente, cuando se les ofrece un precio menor de eso, es porque es mercado informal. Claro, uno entiende que la informalidad no siempre se trata de gente que sea mala o que quiera hacer las cosas mal. Es una realidad de país, y ahí vuelvo yo con mi tema de la competitividad. ¿Cómo hacemos para asociarnos, para que pequeños productores, ¿cierto?, puedan asociarse, Pero puedan imagínate que acceder a si en la este momento formalidad? la gente le baja la cantidad de producto que produce, pues porque no se lo reciben, entonces ahí ya no hay tema. En este momento hay un tema particular, pero sí me gustaría saber, por ejemplo, entiendo todo lo que dices, pero también me gustaría saber, por ejemplo, la cantidad de leche que entra por frontera, ¿cómo la regula Solecio? ¿Cómo podría ustedes intervenir en eso? No. Nosotros no tenemos cómo regularlo porque somos un gremio que representa a industria privada. Digamos que ese fenómeno de esas leches que entran por frontera, que sobre todo sabemos que se da más hacia el sur del país, ¿no? Digamos en la frontera con Ecuador. Ecuador, sí. No es que, como justamente como es un fenómeno ilegal, ¿sí? No es que tú tengas unas cifras y unos datos específicos. Yo te diría que eso puede combatirse en la medida en que uno tenga producto competitivo. O sea, si yo me pongo de contrabandista a traer, digamos, leche en polvo de Ecuador, por decir cualquier ejemplo, pero resulta que es más cara que la colombiana, pues hice un pésimo negocio, ¿cierto? No es que, hasta donde entendemos, porque como te digo, al ser ilegal, no es que haya unas cifras concretas de eso, no es que sea un volumen grandísimo, no es que tú, digamos, en zonas del centro del país o del norte veas presencia de esas leches ecuatorianas, por ejemplo, o del sur del país, ilegales no, se ve un poquito más en Nariño, en Cauca, no es un volumen exageradamente grande, pero para los productores de allá, pues sí puede ser Claro. una competencia. Ahora te voy a decir, la industria formal, que también están afiliados a Soleche de esos departamentos, ellos compran a precio regulado y a productores nacionales. Ellos no compran leche de contrabando, ni mucho menos. Además, porque sabes que te pueden meter un problema. ¿Qué tal que esa leche venga de mala calidad y uno le ponga a procesar quesos, yogures o algo así con esa leche? El que termina engrampado es uno, porque uno es quien responde por la calidad del producto. Entonces, es un fenómeno que hay y es un fenómeno que se tiene que combatir. Pero si tú me dijeras que es realmente donde tenemos que poner los ojos todos, así, o sea, unos con otros, cruzados, remando hacia el mismo sentido, es en incentivar el consumo y en volvernos competitivos, no en darnos codazos y decir que es que Azoleche está firmando acuerdos para fregar al productor nacional y permitir que se importe más leche. Eso no tiene nada que ver, es un mercado mucho más grande y más, nosotros sí trabajamos por eso, por el desarrollo de toda la cadena, ¿sí? Listo, pero entonces vamos para terminar, o sea, a mí me queda claro, pues yo todo esto lo voy a compartir porque finalmente me gusta mostrar la realidad, escuchar, porque prácticamente te están juzgando de que echando la culpa de algo y yo ya como lo entiendo, pues digo,
lo que están haciendo son patadas de ahogado, tratando de salvarse de hablar poco, porque finalmente no tienen sustento en el tema, porque ni siquiera se dieron la tarea de investigar de que sí se bajó también la importación de leche, que es lo que en este caso a mí me parecía. Entonces, vamos a hacer un videito cortico aquí al final. Eh, Vamos a hacer un resumen de lo que hablamos y dejamos este video largo para que se vea también en las redes. Y primero que todo, también muchas gracias por el espacio. Yo sé que todos estamos ocupados, pero es importante que la gente conozca. Entonces, vamos a hablar dos temitas importantes. Primero, explícame en pocas palabras cómo es el tema del precio promedio que tenemos en Colombia que le deben pagar a los lecheros regulados y que hacen de manera legal. Y segundo, cómo ha afectado también el tema del bajo consumo interno, las importaciones de leche en polvo, porque dicen que el bajo precio de la leche es por las importaciones de leche en polvo, para que la gente entienda que realmente son dos cosas totalmente diferentes. Alejo, son dos fenómenos distintos. Entonces hablemos del precio de la leche cruda en Colombia. Colombia tiene por ley regulado el precio al cual se compra la leche cruda a un ganadero. No importa si tiene una vaca o si tiene un hato de 10.000 cabezas, no. El precio es regulado. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ministerio de Agricultura anualmente calcula un precio mínimo. ¿Cuál es la filosofía detrás de esto? Que al ganadero se le cubran los costos de producción y tenga con un margen. Es una fórmula que es compleja, que tiene muchas variables, como el precio de los concentrados, de los alimentos, el precio del dólar, los precios de los mercados internacionales, la inflación en Colombia. Todos los años el ministerio dicta un precio mínimo, ¿vale? El que está en el mercado formal, el comprador formal, tiene la obligación de pagar ese precio mínimo, ¿sí? Que hoy es el de junio, es... El de junio del 2024 es 1.757 pesos por litro de leche cruda. ¿Listo? Okay. ¿Cuál es el fenómeno que pasa? Que el comprador de leche, es decir, la industria... Calma. Acá en Colombia, es importante aclarar, producimos 7.300.000 litros de leche en promedio de leche al año. Eso, digamos, ha variado en los últimos años, pero nosotros lo que hicimos, para efectos de hablar de una cifra, es coger los últimos años, la producción total de los últimos años, la dividimos por 5 y te da un promedio de 7.300. A veces han sido 7.040, otros 7, pero 7.300 es vamos con esa base, pero una cosa que me llamó la atención es que me dices que casi que la mitad de eso se va para comercio informal. Exactamente, la mitad de esa leche se va por canales informales. Esos son los fenómenos que uno ve a veces de pequeños productores de leche, lo que es cuajo a la leche y vender estos quesos, ¿cierto? Que no son, digamos, y no confundamos la industria formal con la industria grande y mega rica y superpoderosa, ¿no? También hay emprendimientos que son formales, que tienen una maravilla de productos deliciosos y muy competitivos. Cuando hablamos de informalidad, es que no se paga el precio mínimo y que se procesan, no están regulados, no sabe uno con qué formalidades, con qué características de sanidad, de higiene, de producción, pero es la realidad del país, porque hay gente que está muy apartada, ¿cierto? Donde es difícil porque no hay una vía para llegar a recogerle su leche, y pues eso es lo que pueden hacer, es cuajar esa leche, hacer quesos y bueno, hacer ese tema. Pero no, en este momento que hubo esa leche y la gente le tocó, pues yo también los aplaudo, porque claro, es muy duro usted como productor tener que botar su producto, ¿cierto? Es que no por lo menos a cuajarlo, pues, pero finalmente la industria no lo recogió. O sea, ellos muchas veces quedaron, fue porque la industria al verse lechado, pues tampoco lo recogió, y son medidas de choque, pero finalmente se afecta a toda la cadena, como yo les he explicado a muchas personas. Si el que entrega la leche no le entrega al procesador, el procesador, pues el producto en la calle va a competir con el producto legalmente del supermercado, se va a bajar ese consumo, y entonces el daño es peor, es como meterse un tiro en el pie, por así decirlo. Alejo, es que es cierto, nosotros no creemos que el que se opta por la informalidad es porque es malo, porque es un bandido, es un pillo, no señor, es porque muchas veces no tiene otra opción, ¿sí? Y eso es importante que lo entendamos. Por eso nos da un primer punto para hablar de dónde sí tenemos que trabajar toda la cadena, incluido el gobierno. Es que ese pequeño productor, ¿sí?,
que bien sea o porque hay enlechada o porque la industria no puede llegar a su unidad de producción, porque es que resulta que no hay ni una vía terciaria, pues sí pueda vender eso. Y pasemos todo a la formalidad, eso se llama competitividad. Entonces, listo, estamos hablando del precio mínimo. Todos los años lo fija el ministerio, ya dijimos que este año está en 1.700, a junio, perdón, 1.757 pesos, ¿sí? La industria formal, el comprador formal de leche cruda que procesa, grande o pequeño, ¿sí?, paga con una bonificación extra por encima de ese precio mínimo. ¿Por qué? Porque responde Calidad. a otros factores, como por ejemplo si me toca ir a recoger la leche, si la leche está más lejos o menos cerca. Premio también calidades de la leche. Se premian buenas prácticas, por ejemplo, de ordeño. Y entonces siempre, siempre la industria ha pagado un extra, que se llama lo que llaman el precio con bonificación. ¿En cuánto está el promedio del precio con bonificación hoy? En 1.950 pesos por litro. Hoy tenemos un 11% más que se paga, insisto, en el mercado formal en promedio, al productor primario. Es decir, sobre la base del precio mínimo se paga un extra. Eso responde muchas veces a la oferta de leche. Cuando hay enlechadas, esa diferencia entre el precio mínimo y el precio que termina pagando la industria pues se acorta, pero ha habido momentos en el 2021 puntos donde hubo un 90% más se pagó. Eso nos indica que esto es un mercado cíclico, ¿sí?, que responde al tema climático mucho. Entonces uno comienza a preguntarse si ahí como cadena, todos, ganaderos, industria, no podríamos trabajar para desarrollar programas que nos permitan que no nos den tan duro esos picos de producción que son naturales. El clima no lo podemos manejar. Así. Entonces, ¿por qué no trabajamos en eso? Entonces, ese es el tema de los precios en Colombia. Y de nuevo, hay un mercado que es altamente informal, el 50%, y donde hay una gran oportunidad, tanto para ganaderos como para industria, de formalizar, de traer a toda la formalidad. Porque uno no, diga verdad que nosotros no juzgamos que en un momento de lechada un ganadero eche cuajo y venda. Eso está bien, pero que eso se haga dentro de la formalidad. Preparémonos para las enlechadas, preparémonos cuando hay sequía y entonces la industria sale a pagar carísimo, porque ahí sí no se acuerdan de llorar, ¿sí? A todos nos ha pegado, entonces ¿por qué no trabajamos juntos para que el beneficio sea para todos y al final del día para el consumidor también? Bueno, ¿ante quién se puede quejar una persona que le venda a una empresa formalizada bien y le estén pagando sobre el precio tan bajo? Porque he escuchado de zonas que seguramente ahorita que haga la publicación, la gente va a decir, ¿cómo así? Si yo le vendo a tal empresa y me pagó está menos. pagando mucho menos. Sí, eso hay que levantarlo y hay que reportarlo al Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Porque es de ley que tenemos que pagar el precio mínimo, ¿sí? Ahora, si es que yo me fui a pagarle a alguien que me ofreció los 900 pesos, ahí ya estoy entendiendo que estoy en la informalidad, ¿sí? Y ahí en la informalidad. Nosotros le hemos pedido mucho al ministerio que trabajemos también en entender cuáles son esos agentes compradores del mercado informal que pagan menos, porque dañan al ganadero, dañan al productor. Entonces, que entendamos dónde están esos agentes para poder trabajar también y traer a la gente a la formalidad. Es que es una gran... Mejor dicho, yo hablo por la industria, ¿sí? Y tener precios regulados es complejo, es un desafío desde, digamos, desde el punto de vista de un modelo de negocio es difícil, pero para un ganadero es una seguridad. O sea, Sí, claro, si está en un país que tiene un precio mínimo, hagámoslo respetar. Tú ya sabes cuál va a ser el costo. El costo va a ser muy poco, la verdad, aunque puede subirse el concentrado, puede subirse otros factores, pero cuando uno produce realmente a pasto, que es unas zonas que han ido ganando mucho terreno también, porque no es solo la zona lechera de Antioquia, la lechera de Cundinamarca, hay otras zonas del país de trópico medio y bajo que han aumentado sus producciones de manera exponencial, porque pasaron de tener vacas de 2 y 3 litros a vacas de 7 y 8. Alejo, una para Antioquia y para tus paisanos. Felicitaciones. Colombia es un país que ya te dije, tiene 50-50 de informalidad y de formalidad. Antioquia hoy tiene un 94% de formalidad, que es lo que hacen también. Y esa es la invitación también al resto de las regiones productoras. ¿Por qué no miramos esas buenas? Eso sería como hacer un memorando de entendimiento con Antioquia, igual que el que hice con Estados Unidos, para aprender qué es lo que hacen bien allá para poderlo traer al resto y volvernos, insisto, competitivos. Antioquia es formalizado en un 94%, imagínate. Me parece que lo que pasa es que hay una cooperativa muy grande que realmente sí, ya ha sostenido el precio, porque son formales. Pero le ha sostenido el precio a los productores y yo valoro también que lo hacen
pero no quiere decir que no vea lo duro que le está pegando Claro, en otras zonas del país claro. y que podamos hablar por todos. Exactamente. Incluso hoy está hablando por ustedes, por Azoleche, porque como vi que les mandaron el baldado de agua fría, dije, venga, mostremos la realidad, porque eso tampoco es así. De El acuerdo. segundo punto, el Sí. tema de que bajó el consumo del interno de la leche, pero que también actualmente ha bajado, según las cifras para que me las repitas, en 10.000 toneladas del 2023 a la misma fecha del 2024, y esto refleja que no es un capricho de los productores o de los procesadores en bajar, simplemente si no hay consumo también no hay importaciones. No es que esté entrando la leche para competir con el mercado nacional, porque ya me lo explicaste que el 89% de la producción nacional se la consume local y solamente se importa el 7% de los... El 7% de la producción total de leche en Colombia, 7.300 millones de litros al año, las importaciones corresponden a un 7% de esos 7.300. Eso no es tan alto. Decíamos, Alejo, que de toda la leche, los lácteos que se consumen en Colombia, la producción nacional solo cubre el 89%. O sea, estamos hablando que hay más o menos un 11% de oportunidades, que aquí lo que hay son oportunidades. Hablemos de consumo. El consumo de lácteos, ¿sí?, de leche y sus derivados en Colombia comenzó a bajar hace 2 años dramáticamente. En el 2022 bajó un 9%, en el 2023 un 6%, y este año vamos en un aumento del 0.9, un 1%. Eso no es nada frente a lo que teníamos antes. ¿Por qué pasa eso? Por el fenómeno inflacionario, por lo que hablábamos ahorita del problemita de que se está diciendo que la leche es mala, entonces que reemplácelo. Y tenemos estudios que no, que es que yo prefiero entonces reemplazarlo por una gaseosa, por un té, incluso por otras proteínas, ¿sí? Hay otros, digamos, en estratos con más capacidad adquisitiva que se pasan a unas bebidas vegetales que no reemplazan la leche. Entonces tenemos ese fenómeno. Entonces, oye uno decir, es que a mí, productor, no me están comprando la leche porque me están reemplazando por leche importada. No es verdad. ¿Sí? Esa es la palabra. Eso no es verdad. ¿En qué sentido? En que si hay industria que importa leche, y también lo hablamos los dos. ¿Por qué? Porque la leche en polvo importada es bastante más barata que la leche en polvo nacional y a veces de mejor calidad. Entonces, no veamos esa queja, sino veamos la oportunidad de mejorar nuestra calidad y nuestro precio. Pero hablemos de cómo ha caído la importación de leche en polvo. Estábamos hablando que entre enero y mayo del 2023 se importaban más o menos 28.000 toneladas en ese espacio, entre enero y mayo 28.000 toneladas del año 23. Y en ese mismo espacio, enero y mayo del 2024, eso bajó a 18.800 toneladas. Se dejó de importar un 33% menos. Además, ¿sí?, te doy otro dato que no habíamos hablado. En el TLC hay una cosa que se llaman los contingentes. ¿Eso qué es? El contingente es un volumen de importaciones que se puede traer, digamos, producto importado sin aplicarles el arancel. En los años anteriores a este momento, agosto, esos contingentes estaban ya totalmente copados. Quiero contarte que a agosto de este año el contingente de los Estados Unidos se ha utilizado en un 85% nomás y el de Europa en un 17%. Es decir, que la leche en polvo que el TLC permite traer sin arancel no se ha copado ese espacio, ese cupo. Tú mírate en el año 2023, 2022, a enero eso ya está, se lo rapaban. Entonces, ¿qué pasa? Que sí se ha caído el consumo. Entonces, pongamos los ojos y el trabajo en las causas reales, ¿sí? No en decir que es que no me compran porque es que hay más leche importada. Y de nuevo, Azoleche tiene modelos de industria que importan y otros que no, los dos son válidos. Pero no nos distraigamos en esas conversaciones de es que fuiste tú, es que fuiste tú, es que el culpable no sé qué. Trabajemos juntos a la solución y a la oportunidad de negocio que tenemos. Volvámonos competitivos. Otra cosa, y para finalizar, ¿cuál es la propuesta desde Azoleche para aumentar ese consumo de leche? Porque Mira, sí, nosotros, dale. por ejemplo, en mi familia, pues a mí sí, yo creo que la gente, nosotros tenemos que tomar un ejemplo de la gente del pollo y del cerdo, porque ellos han hecho un buen marketing y que en todas las casas se come pollo 3 veces a la semana, cerdo 2 o 3 veces. Y, por ejemplo, ¿quién no come un huevo al desayuno? O sea, eso ya prácticamente es mental de que el desayuno es con huevo. Entonces, en mis hijos, ellos comen queso en vez de comerse
un mecato, yo les empaco su quesito pera, su cafecito con leche, su bonjourcito y el peyachur, bueno, en fin, de la lechita que ellos toman. Pero ¿cómo sería desde Asoleche para dejar este mensaje acá y qué sería la mejor forma de aumentar este consumo? Sí, Alejo, y muy bueno el ejemplo del cerdo y del pollo. Tú sabes que en Colombia se importa mucho cerdo de Oriente y yo no veo a los porcicultores peleando que es que por qué importaron tantas toneladas y no sé qué. Esta gente lo que has hecho es crecer. O sea, el mercado, el crecimiento del mercado de cerdo en Colombia en los últimos 5 años ha sido una maravilla. ¿Por qué? Porque entendieron que lo que había que hacer era crecer el mercado. Y fíjate las campañas tan interesantes que tienen, promocionando las virtudes de consumir la carne de cerdo, el tema del precio, de las condiciones nutritivas. Entonces nosotros como Asoleche, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y quiero decirte que hemos estado trabajando con gobierno también y también invitamos siempre a nuestros colegas de los gremios ganaderos, es unámonos todos porque a todos nos interesa que se consuma más leche. ¿En qué sentido? En recordarle al consumidor colombiano lo importante que es este alimento. De todos estos, la leche es el único que es calificado por la ciencia como superalimento, ¿sí? Que no vale reemplazar un vasito de leche, lo importante que es la nutrición, lo versátil que es la leche, porque es que vos podés consumir todos los nutrientes de la leche, ¿cierto? Bien sea en el vasito de leche, en el yogur, en el arequipe, en el queso, en toda esa oferta y ese portafolio que tienen. Entonces nosotros estamos trabajando justamente en este momento con una propuesta para gobierno y para toda la cadena. Esto no es solo de la industria, nos interesa que todos ganemos en una campaña, no para promocionar marcas ni mucho menos, sino para recordar lo importante que es consumir leche y que no perdamos el cariño y la fidelidad del consumidor colombiano a la leche. Mira que hicimos unos estudios hace poco que nos muestran que el consumidor colombiano quiere mucho el producto, quiere la leche, pero que por distintos motivos y la mayoría por tema inflacionario dicen, no, pues es que no lo puedo, me toca consumir. Entonces queremos ofrecer, ya hablando desde la industria, desde Asoleche, portafolio de distintas variedades de productos, ¿cierto? Porque hay mucho producto aquí en Colombia y también distintas opciones, digamos, de precio. Tú puedes mirar de leche, digamos, legal, formal, hay mucha variedad de precios para que el consumidor pueda escoger, ¿sí? Entonces, recordar por qué es tan importante y decirle, mira, es importante. Y tenemos un gran maestro en lo que hicieron el huevo y el cerdo. Hagámoslo, unámonos, dejémonos de pelear. Nosotros no nos ofendemos, pues es un pesar que se digan mentiras, ¿cierto? Y se lancen baldados de agua fría. Pero nosotros no nos vamos a poner a pelear ni a decir es que usted es un tal por cual, no. Nosotros vamos a seguir como industria trabajando porque sepamos dónde está la oportunidad, insisto, volvámonos competitivos y dejemos de pelear que ahí vamos a ganar todos. Mencionaste 3 veces el tema del arequipe. Es que se exporta mucho arequipe, ¿o qué? El arequipe es un producto que es, pero valoradísimo en los mercados internacionales, porque está el dulce de leche de ese argentino que tiene su mercado, pero nuestro arequipe es súper apetecido. Colombiano. ¿Sí? Colombiano, porque es que no es lo mismo el arequipe como se prepara aquí, como se prepara el dulce de leche en el sur del continente. Es súper apetecido. Tanto así que lo que te digo, una marca que tuvo que poner la fábrica en Europa, pues porque para poder y las calidades y la competitividad de la leche, de la materia prima. Imagínate el potencial que hay ahí. Quesos. Nosotros tenemos ya 2 quesos con denominación de origen. Pucha, tenemos un producto. Pero es que, mire, esto es lo bonito que uno conversando se entera de cosas, porque quizás ustedes lo saben como gremio, pero los colombianos no. Y yo creo que siempre cuando tenemos un producto estrella de que el mundo nos conozca a través de ese producto, es muy, o sea, lo honra uno como ganadero, como colombiano, así lo haga una industria, pero es que es un producto colombiano que no, es como nos ven en el mundo y nos consuman. Por ejemplo, como dices, ahorita hay 2 quesos, eso me parece espectacular. Paipa y Caquetá tienen denominación de origen como la tienen los vinos franceses más finos y la champaña. El queso Paipa y el queso Caquetá están reconocidos mundialmente como denominación de origen. Y hay uno tercero, no me acuerdo cuál es el que está, tal vez Momposino, si no me acuerdo. Hay otro
de la Sabana, que está en proceso de obtener su certificación. Entonces, por Dios, yo sueño con el día en que el quesito antioqueño que a todos nos encanta pueda tener denominación de origen y lo podamos. Hemos trabajado mucho y la industria ha trabajado mucho en eso, en ver cómo nos inventamos para poder distribuir eso. Entonces, la oportunidad es lo que hay, veamos la oportunidad, veamos lo que nos une, que son muchas más cosas que la que nos pueden dividir hablando de un precio, de una cosa así. Pero sentámonos muy orgullosos, aquí la oportunidad es grande. Muchísimas gracias por tenemos que remar todos al tiempo, todos. No, esto es importante y yo creo que a través de las redes sociales se hace un trabajo muy de visualización donde vamos a darle el espacio también a los gremios para que nos cuenten qué hacen desde la parte de ellos, porque yo creo que es importante como país conocer que hay una cara detrás, que hay una asociación que de verdad están trabajando por el bienestar común. Obviamente la industria tiene sus intereses, obviamente los productores tenemos nuestros intereses, pero si trabajamos con un bien común a todos nos va bien dentro de cada sector. Obviamente no es lo mismo el capital que tiene el productor al industrializador, pero si hacemos una buena campaña de consumo y mostramos las bondades del producto como lo producimos, a pasto, sin hormonas, sin antibióticos y demás cosas, yo creo que la gente vuelve a creer en que están apoyando al campo, desde las ciudades también. Alejo, de la salud del productor agrícola depende la salud de toda la cadena y depende la salud del consumidor. Eso lo dice el presidente de la SACOR, Enrique Bedoya. ¿Tú realmente entiendes cómo de la salud, es decir, y cuando refiero a la salud me refiero al bienestar y a que todos seamos rentables, ¿cierto? Un consumidor con capacidad de consumo, un consumidor que tiene trabajo, que hay nuevas fuentes de trabajo, inmediatamente dinamiza y eso nos llega hasta el sector primario. O sea, eso nos hace un campo sano, un productor sano, una industria sana. Eso es un círculo virtuoso donde todos nos beneficiamos. Tenemos muchas dificultades, sí. Esto hablarlo aquí entre vos y yo lo hablamos de media hora, en una hora y tal. Requiere mucho esfuerzo, requiere tiempo. Pero comencemos a trabajar. ¿Para qué perdemos el tiempo y la energía? Primero, mezclando cosas que no son, ¿cierto? Y segundo, peleando y peleando, que nos vamos a quedar viendo un chispero todos, porque esto no es suma cero. O sea, si tú ganas, yo pierdo y al final nadie ganó nada, no. Pensemos en grande y en cadena. Listo, no, perfecto. Muchas gracias, Ana María, por tu tiempo. Ahí lo vamos a subir a las redes sociales. Yo sé que van a venir muchos comentarios, pero a mí no me importa porque yo lo que necesito es mostrar la realidad. De acuerdo, Ale, y hablemos. Es válido que alguien piense distinto, es válido que alguien tiene preguntas. A mí me parece súper chévere dejar este canal establecido contigo, además, digamos que tienes una presencia tan importante en redes y que das tu mensaje y que te tomas el trabajo de preguntar. Es que eso es lo muy valioso de esto, ¿sí? Hablemos, si alguien tiene dudas, hablemos, organicemos charlas, en fin. Y veamos la realidad de las cosas para crecer, porque pues con mentiras y tapándonos y señalando, pues yo no sé si van a vender más litros o si nosotros vamos a vender una caja más de leche echándonos vainados el uno al otro. Yo creo que no. No, pero entonces, como te digo, voy a hacer un videito introductorio, subo un carruselito, te lo voy a poner en colaboración, porque también es importante que ustedes como asociación a veces no ven el productor, no tienen esta conexión, esta comunicación con los productores, que sí son las quejas que yo recibo permanentemente. Entonces, de pronto, por una publicación, usted va a decir, tal persona está en tal zona o en tal otro. Bueno, venga, es que en esa zona el formalizado es tal, véndale a este. O sea, tratar también de ayudar. ¿Ah? Buen punto, tomado ese, lo tomamos y lo apuntamos porque es una muy buena sugerencia, es un muy buen aporte. No sé, vamos a hablar, es que no me gusta ser regionalista y eso, pero si un productor está en una zona y dice, vea, ojo, es que aquí en tal parte me están pagando tanto, usted dice, no, tranquilo señor, el asociado o el formal que trabaja con nosotros es tal persona, y quizás por del mismo desconocimiento las personas no le ofrecen o no le llegan a esa persona. Y yo creo que si tratamos de ir formalizando, pues finalmente todos tenemos un socio que es el Estado, pero desde que estemos formalizados, ¿cuál es el problema? Yo les contaba en estos días en una entrevista que me dieron de cómo yo transformé
familiar a un negocio 100% formalizado y donde nuestro mayor cliente, por ejemplo, es Nutresa. Nosotros solo le vendemos y ya lo importante de usted venderle a un grande, pero ¿cómo lo ayuda ese grande a usted? Donde Claro, le compran su claro. producto. Sí. Entonces sí se puede, Alejo, claro que se puede. Claro que se puede. Lo que pasa es que como unas todavía vienen con este tema, porque por ejemplo, ya combatir, me gusta mucho lo que dice, por ejemplo, el tema de Antioquia. Yo no lo sabía, 94% de formalidad. Formalidad en el Vamos, sector lácteo. es de aplaudir. En el tema, pero así vamos a, pero si el 50%, pero ¿cuántos de esos 7.300.000 litros los produce Antioquia? Ya te voy a decir, Antioquia produce el 30, mira, Antioquia y Cundinamarca producen el 65% del total de esos 7.300 y Antioquia el 37%. Es el mayor productor. Antioquia siendo el mayor productor es el más formalizado. Por eso, entonces hay algo que hacen bien y que demuestra que sí se puede en ese sector lácteo, sí se puede. Listo. Esto, como yo no lo sabía, también voy a darle la oportunidad para que nos enseñen a través de las redes cómo lo pueden hacer en otras cosas, porque muchas veces las cosas no funcionan porque... Se cayó. No, pero no es el nuestro. Se trabaja en la región, se trabaja en las regiones, y yo siempre he creído en el tema, no social de regalar cosas y eso, sino de formalizar, de compartir el conocimiento que nos lleve al éxito, ya. Exacto. Ahí hay una gran oportunidad también. Y ni siquiera tenemos que pensar en Estados Unidos, que igual traigámoslo, pero sí, incluso si comenzáramos por la casa, aprendamos del que lo hace bien. Primero a nivel nacional, pero obviamente también a nivel internacional. Estemos abiertos a un beneficio. Los 1.757 pesos se llama el precio, ¿qué? Se llama el precio sin bonificaciones reguladas. ¿Sabes cómo se llama en el argot normal? El precio, ¿cómo es el precio de resolución? Dice la gente. O sea, el precio regulado. El precio de resolución se llama, o sea, es el precio de regulado, se llama precio sin bonificaciones voluntarias, pero eso es un nombre técnico. Vos cuando le preguntás a cualquier actor de la cadena láctea, te va a hablar del precio de resolución. El precio de resolución es ese mínimo. Y luego está el precio con bonificaciones, que es el extra que paga la industria. Esos son los dos términos que se usan. Perfecto. Ya yo como le digo, voy a hacer un videito de antesala. Listo. Vamos a subir un carrusel, lo voy a hacer con Ana María, con Azoleche, porque creo que mostrar la realidad es sin pena y sin miedo, ¿cierto? Que digan lo que tengan que decir y que nos sirva para construir, ¿cierto? Muchas críticas o muchos mensajes de apoyo y las críticas, pues, ¿qué más vamos a hacer? O sea, no podemos esconder la realidad que vivimos en este país actualmente, pero que yo estoy seguro que la gente conociendo al que le está pagando a 1.200, a 1.300 pesos, va a decir, uy, no, venga, señora Azolete, ayúdeme, ¿quién es el de esta zona el que me va? Exacto, hacemos los contactos. Claro, claro, para formalizar, de acuerdo. No, ahí sí, como le digo a la gente, lo siento papá, pero esa es la forma. De acuerdo, la forma es hacerlo formal. Te voy a mandar el logo de Azoleche y digamos nuestra dirección en Instagram para que lo tengas simplemente. Y no, muy chévere, nosotros felices. Sigamos trabajando, Alejo, sigamos hablando a ver qué podemos construir, porque yo creo que oportunidades hay muchas, ideas hay muchas. Claro que sí, una feliz tarde pues y que lo mismo, muchas gracias. Chao. Ok, gracias. Chao. 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 Ahí voy.